Ahora veremos la entrevista de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza. ¿Quién la hizo? Nuestro amigo Oscar Bravo. Espero que ahora sí te guste este nuevo look. Veamos la entrevista. Mi abuelo, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. Hola amigas, amigos, de esta oportunidad le damos la bienvenida al señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Federico, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar en esta oportunidad para dialogar. El tema de la pobreza y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza alude a que hay un alto porcentaje de la población adulta mayor en situación de pobreza. Sí y no. Vamos a plantearlo de esta manera. Más o menos 1 de cada 3 personas adultas mayores está en situación de pobreza medida por ingresos. Y eso es un poco más que el promedio nacional. Ahora, esa medición es insuficiente. Nosotros entendemos la pobreza más bien como una afectación de derechos. Ajá. Y entonces hay gente que puede tener una posición económica aparentemente buena, pero puede tener algunos derechos claves para su vida no debidamente garantizados. Entonces, desde la perspectiva de derechos, la situación es un poco más compleja y puede ser más delicada también. ¿Derechos como cuáles, por ejemplo? Derecho a la identidad, que aparentemente está resuelto, pero no siempre. ¿Derecho a la educación, entonces, A la también? educación, por supuesto. ¿Qué porcentaje de ingreso. población adulta mayor es analfabeta aún en el país? Mira, no tengo las cifras ahorita en la cabeza, pero sí tengo quiénes son esos grupos, ¿no? Sí. Un grupo especialmente afectado por su condición de educación son mujeres, en especial de zonas rurales. Correcto. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de personas que crecieron en una época en que, si bien era declarada el derecho a la educación para todas las personas, realmente el servicio educativo no llegaba a todas las personas. Y el grupo especialmente vulnerable eran mujeres de zonas rurales. Entonces, hoy día, esas mujeres de zonas rurales presentan una tasa de analfabetismo que es el triple que la que presentan los varones. Para quien no quiera hablar de género, ahí tenemos una evidencia concreta de cómo han habido oportunidades diferentes. ¿Cómo así la experiencia, la trayectoria de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza podría, digamos, presentar antecedentes favorables para una contribución a una mejor calidad de vida de la población adulta mayor en general? Mira, probablemente el indicador más concreto es un programa como Pensión 65. En el Perú nadie hablaba de pensiones no contributivas. Correcto. Hasta el año 2005. El año 2005, justamente viendo las características del proceso de envejecimiento de la población y la fragilidad del empleo formal en el país, se abrió un espacio de discusión a partir de la mesa sobre cuáles podrían o deberían ser los pilares para atender a las personas adultas mayores. Correcto. Un pilar era el pilar contributivo. Un sector de nuestra población tenía acceso a una pensión contributiva, pero un sector muy importante de la población no tenía acceso a eso, y entonces se abrió un proceso de discusión que decía, oye, tenemos que tener una estrategia de pensiones no contributivas, que eran muy importantes y son muy importantes, en primer lugar, para la propia población rural, que en la población adulta mayor de hoy día, sobre todo en 70 años y más, es muy significativa, porque, digamos, todavía cuando nacieron estas personas de 70 y más, el Perú estaba justo pasando de predominantemente rural a predominantemente urbana, ¿no? O sea, los mayores niveles de precariedad de pensiones estaban en las personas adultas mayores rurales. Y entonces la idea fue recoger experiencias de otros países, un sistema de pensiones no contributivo. El Estado nunca había promovido mecanismos salariales significativos, no había ningún adulto mayor rural realmente pensionado, y hoy día, del 2005 al 2012, se construyó la propuesta de pensiones no contributivas. Eso es Pensión 65, ¿no? ¿Y esta pensión no contributiva podría abarcar a la población adulta mayor en general? ¿Debiera ser así? Debiera ser así. O sea, ¿hay condiciones económicas como para que el país pueda afrontar un desafío de ese tipo? Hay algunas condiciones que habría que crear, pero hay algunos pisos básicos que sí se podrían trabajar, ¿no? Hoy día en el Perú, digamos, de las personas adultas mayores, la mitad tiene acceso a un servicio pensionario, sea por pensiones contributivas o por pensiones no contributivas. Y tenemos una mitad que todavía está en el aire, ¿no? Correcto. Estamos hablando más o menos de 1,5 millones de personas.
Sí, sí, estamos hablando más o menos de 1,5 millones de personas. Nuestra primera prioridad debería ser la población de 75 años y Un poco más, más, ¿no? que es más reducido. Exacto, que es la mitad. O sea, Ya. 2 millones de personas están en 75 y más, Ya. digamos en cifras redondas, ¿no? Pero tenemos que prepararnos para lo que está viniendo. Correcto, Entonces la definitivamente. estrategia tiene que tener y tiene que ser parte de una política económica que le dé sostenibilidad. Pero sí, sí es posible y no solamente es posible, es necesario, es urgente tener una política de pensiones no contributivas un poco más amplia. Para Pero que- otras condiciones Para que macroeconómicas pudiera deben darse. darse una política de pensión no contributiva y a la vez contributiva, también tal vez habría que presionar, esforzarse, ser un poco más creativo en la relación de generar condiciones laborales formales, de formalidad, el tener más del 70% de la producción de la actividad laboral en el ámbito informal no es alentador. Sí, tienes toda la razón. O sea, si no hay un trabajo formal, las personas no están contribuyendo, ¿no? Así es. Entonces, erradicar la informalidad es un elemento clave. Pero hay algunas herramientas que se pueden poner para empezar a inducir al acceso a la formalidad. Por ejemplo, una cosa que está funcionando en sectores medios que no necesitan esto, pero que muestra que sí Ya. el mecanismo es viable, tiene que ver con incentivos al pago del impuesto a las ventas, el Ya. IGB. O sea, todas las actividades comerciales que se mueven en el sector relativamente formal e incluso el informal, en alguna medida están grabadas por un IGB. Pero salvo la producción rural. Entonces ahí Entiendo. hay que tener una estrategia distinta. Ujú. Si hoy día si tú vas a un restaurante, tú puedes comprar en el restaurante tu almuerzo, Ya. ¿no es cierto? Y reclamas tu boleta electrónica. O sea, Ya. hoy día hay una tecnología para que haya una boleta electrónica y esa boleta electrónica va con tu nombre. Ya. Y te deducen en tu pago de impuestos un porcentaje por ese impuesto a las ventas que has pagado en tu alimentación cuando vas al restaurante, ¿no? Entonces, eso ya no debería ser individual solamente y Ya. solo para el tema de alimentos, sino podría ser generalizado para personas de todas las edades. Eso nos ayudaría en dos sentidos, ¿no? Un sentido muy importante es que aumentaría la demanda de la gente que pide boleta, ¿no? Y O eso sea, podría inducir como consecuencia la formalización. automáticamente. Y entonces tú puedes empezar a identificar aquellos negocios que tienen muchas ventas y que no tienen empleados, por ejemplo. Entonces por ahí empiezas a jalar la Que no ficha. tienen empleados. Claro, ¿no es cierto? No tienen empleados en planilla. Correcto, hay que ser preciso. Exacto. Entonces, como no hay empleado en planilla, hay un trabajo informal y por tanto un trabajo que no está, digamos, preparando el envejecimiento. Dino de ese Federico, el término trabajador, de ese trabajadora. concertación tal vez nos podría alentar que más que buscar una cuestión punitiva, una sanción a aquellos que están cometiendo una infracción de este tipo, habría que alentarlos a que se formalicen bajo otro tipo de estímulo. ¿Te Bueno, parece? esa es la lógica, o sea, es encontrar estímulos positivos, porque este es un área en el cual Estado y sociedad ganamos, Ya. ¿no? Si reducimos la informalidad. Eso Correcto. creo que es el punto Por otro lado, no fundamental. sé si ustedes han tenido oportunidad de ver. Pero perdón, el problema es que el ciudadano tiene que reconocer que está ganando. Y estamos ganando si es que logramos hacer eso. Además, la otra cosa es que hay que subir la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Es la parte de la economía, ¿no? Que va a financiar las actividades de la caja fiscal. Nosotros, cuando empezamos este milenio, estábamos con una presión tributaria de 12 de cada 100 soles, ¿no? Ya. Eso se ha subido en un determinado momento a 18 de cada 100 soles y otra vez ha bajado. Entonces tenemos que recuperar una presión tributaria que para un país como el Perú debería estar probablemente alrededor de 22 o 24, ¿no? De Ya. cada 100 soles que circulan en la economía. Con eso podríamos tener un Posiblemente- sistema de pensiones tranquilamente bien financiado, ¿no? Posiblemente entonces esta campaña que para la sanción e identificación de casos de corrupción puedan alentar a la sociedad en general a tener una actitud más positiva, más favorable a este tipo de medidas y alentar a una contribución consciente, entendiendo que en retribución van a haber servicios. Mira, ese es un elemento clave, ¿no? La corrupción conservadoramente se debe estar llevando de 5 a 6 puntos porcentuales del producto del país. O sea, 1/3 de la producción del país se usa para financiar menos Ya. de la presión tributaria. Deberíamos tener por lo menos, ¿no? 18% y 6. Si le pones 6 adicionales, estamos en 24, ¿no? Correcto. Ahora, el asunto es ¿cómo así
los televidentes, la población adulta mayor, los familiares de los adultos mayores que nos observan en este momento, pueden contribuir, sumarse a esta búsqueda de soluciones pacíficas, concertadas y de diálogo? Asociarse, crear clubes. Mira, todos esos mecanismos son claves, ¿no? Hay clubes solo de personas adultas mayores, pero también hay estrategias intergeneracionales. Correcto. Está probado que cuando los adultos mayores nos encerramos en nosotros mismos, más bien entramos en cuadros de depresión. Ajá. Y el diálogo intergeneracional es muy, muy importante, ¿no? Y Entonces, para eso la primera experiencia o puerta que hubiera que tocar podría ser la del municipio, como un ejercicio de diálogo intersectorial, digamos. intergeneracional. Además, intersectorial me refiero a sociedad civil y gobierno Sí, local, ¿no? sí, por supuesto, pero creo que hay que trabajar en simultáneo en los tres niveles. O sea, creo que los roles de los gobiernos locales efectivamente son muy importantes, pero las capacidades de recursos, de atención, la definición de políticas no está exactamente en el gobierno Entiendo, local, ¿no es así es. cierto? Entonces necesitamos que los tres niveles de gobierno, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, tengan una estrategia Y podamos convergente. unir además a un tercer sector, que es la empresa privada. Bueno, pero nosotros asumimos que sociedad civil incluye a la empresa privada, por lo menos en el esquema de la mesa. Están los empresarios, están Ya. los trabajadores, están las confesiones religiosas, están las organizaciones no O sea, gubernamentales. dos grandes sectores. Dos grandes sectores que Correcto. tienen que trabajar. Lo que pasa es que esa relación entre Estado y sociedad no siempre es fácil. Hay pequeños elementos de tensión y por eso es bueno que haya un mecanismo como la mesa que ayude al diálogo entre las A partes. eso quería llegar, Federico, qué bien que lo hayas mencionado, casi terminando la conversación, porque amigas, amigos, los alentamos a contactar a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, revisar la página web, los informes, los documentos publicados que tienen para encontrar de manera conjunta herramientas que permitan un diálogo para una mejor calidad de vida de la población adulta mayor y todas las generaciones. Hay MES en ¿Algún todas mensaje? las regiones, hay MES en todas las regiones y lo ideal es que a través de sus organizaciones tomen contacto con la mesa, ¿no? Federico, muchísimas gracias, A ha ti, sido un gusto Oscar, conversar muchas contigo, gracias. esperamos contar nuevamente con tu De apoyo. todas maneras, Bueno amigos, será hasta la próxima. suerte. Aquí, adiós. Mi abue, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. ¡Yeah! Ha terminado el programa, sin embargo, para la próxima semana tenemos mucho más información durante el mes de diciembre. Hay temas realmente espectaculares, siempre pensando en cada uno de ustedes. Nos vemos.